El doctor Tedes Vargas me planteó la posibilidad de hablar en relación al litio, la neurobiología del litio. Yo acepté gustosamente, por varias razones. Fundamentalmente, por un lado, porque es un fármaco con el que uno está muy familiarizado, y también porque, anoche compartiendo una palabra con el doctor Fernández, me di cuenta que teníamos muchas cosas en común. Hoy me doy cuenta de otra cosa más. Los dos somos fanáticos del litio y del valproato, del litio básicamente. Y uno se ha hecho fanático del litio porque no lo fui siempre. Al comienzo de mi formación en la residencia le tenía miedo a tratar pacientes con litio. Me costaba manejar los efectos adversos, manejar la adherencia al tratamiento. Con el tiempo y a medida que fuimos ganando experiencia y viendo pacientes cada vez más complejos, los pacientes complejos del trastorno bipolar en general lo que nos muestran es que estos dos estabilizadores, el litio y el valproato, yo también me animo a decir la motrigina, que es un gran estabilizador del ánimo, sirven como herramienta muy importante para compensación de casos difíciles, de pacientes difíciles. Cuando planteaba en mi interior cómo, desde qué lugar empezar esta exposición, yo decía, si vamos a hablar de un fármaco sumamente conocido, que lleva más de 60 años en el tapete en psiquiatría, que por más que vamos conociendo cada vez más su mecanismo de acción, su importancia desde el punto de vista del efecto terapéutico es archiconocida. ¿Cuáles serían los puntos de inflexión, considerando como punto de inflexión aquellos hechos, circunstancias, situaciones que marcaron el antes y después en relación al litio, a la historia del litio? ¿Cuáles serían esos puntos de inflexión? Podrían ser varios. Podría ser, podría ser los informes de Lange en 1886 y 1897 en relación a que las sales de litio presentan acción terapéutica y preventiva en la depresión recurrente. Podrían ser los estudios de Zhu en 1954, es el primer trabajo a doble ciego con litio en pacientes maníacos, miren si tendrá importancia. Pero desde mi punto de vista, el punto de inflexión en la historia del litio y la psiquiatría es a partir del descubrimiento fortuito de Cade en relación a la acción del litio respecto a los síntomas maníacos. Cade descubrió que investigando la presencia de sustancias tóxicas en orina de pacientes maníacos y administrando las sales de litio a cobayos buscando disminuir la toxicidad de la urea, encuentra por un lado que la administración del litio genera efecto protector contra la acción convulsionante de la urea, pero además encuentra fortuitamente que tiene efectos sedativos. A partir de conocer estos efectos sedativos, el propio Cade publica en 1949 en la Medical Journal of Australia el trabajo sobre sales de litio en el tratamiento de la excitación psicótica. Esos estudios, que a decir del propio Cade muestran cómo el conocimiento o a partir de lo fortuito lleva a entender los mecanismos de acción de los fármacos, pero además los mecanismos etiopatogénicos en la producción de las distintas enfermedades. Eso fue lo que pasó con el litio y el trastorno bipolar, y es lo que ha pasado en realidad con muchos fármacos en la psiquiatría. Posterior a esto, los estudios de Zhu confirman el efecto antimaníaco del litio, el primer estudio de doble ciego, como decía recién, y posteriormente, en 1967, conjuntamente con Bastrup, informan respecto a que el tratamiento a largo plazo con litio se asocia a una disminución marcada en la frecuencia de las recurrencias maníacas y depresivas. Es decir, que además de conocer el efecto antimaníaco, podíamos decir también que tenía una acción a nivel de la disminución de la recurrencialidad de los cuadros afectivos.
desde estos dos puntos paradigmáticos se puede decir que el litio ha sido el fármaco más estudiado para el tratamiento del trastorno bipolar. Se mantiene a lo largo del tiempo como el fármaco que evidencia mejor respuesta en el abordaje de tal trastorno y además ha sido el de mayor utilización en este tipo de cuadros afectivos. En esta exposición vamos a ir desde la historia que ya empezamos, sobre aspectos químicos y farmacocinéticos, hasta los farmacodinámicos, siempre intentando impregnarlo con la clínica y con la psicofarmacología, dos herramientas fundamentales en nuestro quehacer diario. Sabemos que el litio es un ion monovalente, es el metal alcalino más liviano, comparte su espacio en la tabla periódica con el sodio y con el potasio, está distribuido en la naturaleza en forma de sales. Esto es muy interesante, es el psicofármaco de estructura química más simple y uno de los fármacos, por lo menos en Argentina, más baratos que hay. Está presente en ínfimas concentraciones en el organismo y se desconoce su función en la normalidad. Sí la vamos conociendo y la conocemos bastante respecto antes desde el punto de vista terapéutico. Solamente lo podemos administrar por vía oral, tiene una absorción rápida y completa, un máximo de 8 horas por vía gastrointestinal. Hay autores que hablan de que es mejor con alimentos y otros que es independiente de la ingesta de alimentos. En mi caso particular, yo lo indico con alimentos por un tema de tolerancia gástrica. Tiene una biodisponibilidad alta del 95 al 100%. Vienen dos preparaciones, por lo menos en la Argentina, la estándar y la de liberación lenta. La estándar da picos plasmáticos más cortos y la de liberación lenta a las 4 horas, 4 horas y media. Esto tiene importancia porque uno de los primeros síntomas que suelen manifestar los pacientes con litio es el malestar gastrointestinal y la diarrea y el temblor. Si uno tiene claro en esto, no confunde el comienzo del tratamiento con litio y estos efectos adversos con estos mismos efectos adversos en la prolongación del tratamiento que nos pueden estar hablando de una intoxicación con litio. Son diferentes realidades y hay que tenerlas muy en cuenta. No se fija la proteína, carece de metabolismo hepático, por lo tanto tiene un perfil de interacción en general adecuado. La estabilidad de concentración en sangre varía entre los distintos estudios. Hay algunos que hablan de 5 días, otros de 7. Esto es importante porque a partir de este conocimiento es cuando vamos a trabajar con las litemias, es decir, con la solicitud de las litemias. Se elimina el 95% a nivel renal, el 80% del filtrado se reabsorbe en túbulo proximal y, como ya todos conocemos, compite con el sodio. El ingreso de sodio viene de la mano del ingreso de litio, por lo tanto todas las condiciones que disminuyan el sodio en sangre pueden aumentar la concentración en la litemia. El litio es un gran fármaco, lo único que tenemos que saber es algunos aspectos que hacen a sus indicaciones y a las posibilidades de efectos adversos e interacciones que nos permitan manejarlo con más tranquilidad. Tiene una semivida que ronda las 20-24 horas, por supuesto mayor en pacientes ancianos, y en el caso de intoxicaciones es importante conocer esto. La eliminación tras una dosis en la fase inicial es del 30% en 6 a 12 horas, pero tarda en eliminarse 10 a 14 días. La litemia terapéutica, acá imagino que hay mucha gente con experiencia, creo que va a ir cambiando en función de cada uno de nosotros. En general nos manejamos con 0,6 a 1,2. Personalmente los valores con los que yo me manejo son de 0,6 a 1, 0,6 a 0,8 en mantenimiento y 0,8 a 1 en fase aguda. ¿Por qué? Por una cuestión simple. En Argentina, por lo menos, nos cuesta el tema de tener litemias tremendamente confiables, tanto por la última ingesta del paciente como por a veces los métodos laboratorios. Por lo tanto, como tiene un índice tóxico terapéutico muy estrecho el litio, uno se maneja mejor y más tranquilamente, llegando hasta hasta un miliequivalente por litro como dosis terapéutica máxima. Bueno, tuvimos una clase espectacular de lo que son los mecanismos de acción recién por el doctor Fernández en relación a los estabilizadores. Yo los voy a nombrar, va a actuar sobre el sistema, lo que está demostrado el día de hoy, el litio, sobre el sistema de neurotransmisión, la hipótesis de la depresión de inositol, la modificación de la expresión genómica, la regulación de la vía de la GCK3 beta, la inhibición de la adenilciclasa, disminución de la concentración de testosterona y produce una hiperplasia de la glándula pineal, lo cual explica el aumento de la concentración de melatonina con la modificación de los ritmos circadianos.
La testosterona, por ejemplo, explica uno de los efectos interesantes que tiene el litio, que es el efecto antiagresivo. Sobre el sistema de neurotransmisores, lo interesante del litio además es lo que decía el doctor Fernández al final, es la gran posibilidad de actuar sobre diferentes targets. Eso es notable el fármaco y uno lo ve en la clínica, porque hablábamos ayer que todo lo que tiene que ver con la genética, con la neurobiología, no serviría de mucho si no lo viéramos en la práctica diaria con el paciente enfrente. Litio, valproato, la motrigina nos muestran en los pacientes bipolares que realmente actúan y actúan de manera efectiva. No los quiero aburrir con esto porque habló muy bien el doctor. Actúa sobre todo este sistema de neurotransmisores y la acción sobre este sistema de neurotransmisores va a tener que ver con lo que vamos a observar enseguida en relación a los efectos desde el punto de vista clínico del litio. Esto habló perfecto el doctor, lo que hace el litio a nivel del inositol, la modificación de la expresión genómica, lo cual está demostrado en relación al litio, estaría bastante cerca de demostrarse. Los hechos que lo fundamentan serían la inhibición de la proteinquinasa, la exposición crónica al litio, que además va a inhibir isoenzima de la proteinquinasa, y la exposición crónica al litio, que va a aumentar la fijación del factor AP1 al ADN. Esto es muy interesante y tiene que ver con que hay otra línea de investigación que refuerza la relación del litio y la genética. Yo traje uno de los artículos, hay varios, que lo que intentan plantear, este es de McCarthy, que ha trabajado mucho en esta temática en los últimos años, lo que intentan demostrar o plantear es la hipótesis que el tipo de trastorno bipolar que responde al litio puede ser un subtipo del trastorno y que la respuesta al litio tiene un componente genético. ¿Cuáles serían esos basamentos? Distintos estudios que muestran que la respuesta al litio sería un rasgo estable. Los pacientes que responden al litio presentan historia familiar de mayor respuesta al litio que los no respondedores. Este dato tiene implicancia clínica. ¿Cuántas veces nos olvidamos de preguntar, en tu familia? Sí preguntamos que hay un familiar que tiene enfermedad psiquiátrica, sí, eso lo preguntamos. Habría que ver, por lo menos a mí se me ha olvidado varias veces, si siempre preguntamos con qué medicación respondió tu familiar. ¿Cuál fue el fármaco con el que mejor respondió? ¿Tenés idea cuál era la medicación que tomaba en los últimos tiempos? Los índices de respuesta al litio significativos en gemelos que sufren trastorno bipolar sería otra de las herramientas de las cuales nos podemos basar. El otro mecanismo de acción es la regulación de la vía de la GSK, que habló perfecto el doctor. Y ahora vamos a los efectos clínicos del litio. ¿Qué nos muestra el litio desde el punto de vista clínico en relación a lo que observamos en el paciente? Tiene efecto antimaníaco y antirrecurrencial demostrado. Tiene efecto antidepresivo, mucho tiempo se dijo que no y que en la depresión bipolar no estaría indicado, hoy sabemos que sí está indicado y lo observamos en cuanto a respuesta favorecedora o mejoradora del ánimo en pacientes bipolares depresivos. Tiene efecto antiagresivo en relación al aumento del triptofano y en relación también al aumento de la testosterona, que es lo que planteamos antes. Provoca una disminución de la conducta suicida, es el fármaco, como todos sabemos, número 1 en cuanto a prevención del suicidio. Regula los ciclos circadianos y tiene un efecto neuroprotector, el cual está demostrado porque aumenta proteínas citoprotectoras, el BDNF, hay una posible activación de la neurogénesis con aumento de la sustancia gris y aumento del grosor cortical cerebral. Indicaciones del litio, fíjense cuántas he puesto de aquí. En realidad no son todas las que uno comparte, pero sí con las que generalmente se identifica la indicación del litio. Las que están marcadas o remarcadas tienen que ver con las aprobadas por la FDA, la prevención de recaídas del trastorno bipolar, fundamentalmente en bipolar tipo 1, en el tratamiento de la manía, depresión bipolar como hablábamos recién, depresión recurrente cíclica, periódica y estacional. Con este término lo que intento hacer es diferenciarlo de las depresiones recurrentes, hay muchas. La depresión reactivo-situativa, que se relaciona con una personalidad neurótica de base, también es recurrente y sin embargo no va a responder al litio. Sí va a responder al litio, a la lamotrigina, por ejemplo, depresiones que sean estacionales, cíclicas y periódicas.
lo que a Quisquel incluye dentro del espectro bipolar. Efecto potenciador de la acción del antidepresivo. Es verdad que muchas veces tendríamos que ver por qué potenció el antidepresivo, si en realidad lo que estaba ocurriendo es que había un cuadro bipolar en la base, la depresión era una manifestación de eso. El trastorno esquizoafectivo, en mi caso particularmente yo no lo indico mucho, no tiene mucho target, tiene más target el valproato. En la esquizofrenia tampoco mucho. Hay líneas de investigación en relación al trastorno por estrés postraumático. La neutropenia por la acción del litio a nivel del aumento de los glóbulos blancos, el hipotiroidismo por el efecto adverso que el litio tiene a nivel de las hormonas tiroideas y su descenso, y la enfermedad de Alzheimer, que es una de las indicaciones, ya sea a aquellas personas que todavía no sufren la enfermedad pero que pueden llegar a padecerla por la gran cantidad de factores de riesgo que tienen, o bien aquellos en los cuales se está iniciando el proceso. También en la esclerosis lateral amiotrófica y en la enfermedad de Huntington, todo por sus efectos neuroprotectores. Estas son, digamos, líneas de tratamiento que están empezando recién a abarcarse. ¿Cuáles van a ser los factores que se asocian a pobre respuesta al litio? La ciclación rápida, la manía disfórica. Ya empiezan a haber cuestionamientos de diferentes autores en relación a que en la ciclación rápida no responde. Yo tengo mis dudas. Delirios incongruentes con el estado de ánimo, la secuencia de depresión, manía, intervalo libre, va a tener también pobre respuesta al litio, el abuso de tóxicos y por supuesto ser menor de 12 años. Lo que hablábamos al principio, el uso del litio ha disminuido en los últimos años, yo traje una cita de Stahl, pero en realidad lo sabemos todos. Yo creo que influyen varios factores. Esto uno lo tiende a observar en los psicofarmacólogos más jóvenes. Yo les di mi experiencia personal, me costaba utilizar el litio. También es verdad que me metía mucho miedo en relación al litio. Me metía mucho miedo, a veces los mismos colegas, a veces la industria. Cuando uno va topándose, como hablábamos recién, con pacientes difíciles, no queda otra que por seguridad del paciente y poniéndose la camiseta del paciente, empezar a indicar fármacos y empezar a saber manejar fármacos que van a ser herramienta esencial para mejorar la calidad de vida y hasta para salvarle la vida, porque el litio, la amotrigina y valproato salvan vidas. Para mí no todos los psicofármacos lo hacen. Uno lo empieza a utilizar más y se da cuenta de todas las propiedades que el fármaco tiene. Otro de los aspectos que ha llevado a la disminución del litio en los últimos años es el estrecho margen terapéutico y la posibilidad de toxicidad. Un factor más que ayuda a que sea tal vez difícil manejarlo. Las nuevas opciones de tratamiento, que no dejan de ser válidas, son válidas, sin ningún lugar a dudas. El punto es saber si son más válidas que lo que tenemos. En realidad pueden complementarse a lo que tenemos. Y en algunos casos pueden funcionar en monoterapia. Las estrategias de marketing de la industria, de esto todos vamos a coincidir que es así. El tema no pasaría tanto por la industria, sino por nosotros saber diferenciar lo que nos dice el que produce el fármaco de lo que nosotros vemos en el día a día en nuestro paciente. Un menor conocimiento de las propiedades del fármaco, lo que les decía recién, la judicialización de la praxis, lo cual lleva a que estemos ante una práctica más defensiva, donde prima la tolerancia antes que la eficacia. Los efectos adversos, todos los que estamos acá los conocemos, sobre el sistema nervioso, el temblor fino es el más frecuente de todos. Es interesante lo de la pérdida de creatividad, ¿no? Que muchos pacientes bipolares nos lo dicen. Esto me ha quitado la creatividad. ¿Cuántos artistas tenemos nosotros que nos piden que le saquemos el litio porque ya no producen como producían, ¿no? Uno se anima y lo trabaja con ellos, porque en realidad, bueno, ahí entraríamos en otro tema muy largo. A nivel del sistema endocrino, un tema central es el hipotiroidismo, que provoca el litio sin ningún lugar a duda, y tiene que ver con que la concentración intratiroidea del litio es 4 veces superior a la plasmática. Inhibe la conversión de T4 en T3, pero además inhibe la absorción de yodo y la liberación de hormonas tiroideas. También inhibe la adenilciclasa, que tiene un efecto en la regulación de TSH. Lo interesante es que 30% de los pacientes muestran aumento de TSH permaneciendo eutiroideos, lo cual lleva a preguntarse muchas veces si es necesario
indicar hormona tiroidea. Hoy sabemos que en este tipo de pacientes, que además están ciclando rápidamente, está indicada la hormona tiroidea. El hipotiroidismo subclínico alcanza el 15%, el clínico al 7% y el bocio el 5%. Es más frecuente, sin duda, en mujeres y a partir de los 6 meses. El bocio y el hipotiroidismo son reversibles si suspendemos el tratamiento. Esto a mí me ha ocurrido con un par de pacientes. La interrupción de la terapia con litio da lugar a un hipertiroidismo por escape glandular tras la supresión. Otros efectos adversos: el hiperparatiroidismo, es infrecuente pero está, por la hiperplasia paratiroidea con hipercalcemia y hiperfosfatemia, la hipoglucemia relativa por el efecto like insulina que tiene el litio, la hiperglucemia, en algunos casos también asociado al síndrome metabólico, y el aumento de peso que sabemos que el litio lo genera. ¿Por qué? Por el aumento de apetito, por el efecto insulina-like del que hablaba recién, por el efecto de otros fármacos que se asocian al tratamiento y por el aumento de la ingesta de líquidos a partir de la polidipsia. A nivel de la función renal, sin dudas, la poliuria es uno de los más importantes, 20 al 70% de los pacientes, lo cual da lugar a una polidipsia compensatoria. Es dependiente de la dosis, es decir, que en estos pacientes se pueden beneficiar disminuyendo la litemia. La diabetes insípida nefrogénica se hace presente en el 10 al 20% de los pacientes. El síndrome nefrótico y la insuficiencia renal son raros, pero pueden aparecer. A nivel gastrointestinal, los efectos adversos son los que observamos ahí. Las diarreas es al comienzo del tratamiento, tienen que ver con efectos dependientes de la dosis, porque se acumula litio a nivel intestinal y por acción osmótica aparecen cuadros diarreicos. Es más frecuente, aunque me parezca raro, con los de liberación controlada que con los de liberación estándar. Cuando estos mismos síntomas aparecen en tratamientos prolongados, ojo con la posibilidad de que estemos ante una intoxicación por litio. Provoca cambios a nivel del electrocardiograma que son benignos y puede deprimir, esto es raro pero puede aparecer en forma marcada, la actividad del nódulo sinusal generando arritmias, lo cual indica la necesidad de suspender el litio. Lo mismo que en el caso de que aparezca la alteración de la repolarización ventricular. Otros efectos adversos: la impotencia y la disminución de la libido, la leucocitosis, la visión borrosa con xeroftalmia y fotofobia por la presencia de litio en las lágrimas, el edema, la sequedad de piel y la caída de cabello, lo cual debe descartar el hipotiroidismo, el acné vulgar y el pustuloso, que requiere la suspensión de litio, y la psoriasis, de novo o la que estaba preexistente, porque antes se creía que no había que indicar litio cuando el paciente tiene una psoriasis. No está contraindicado, lo tenemos que hacer con cuidado. Esto ya lo conocemos todos, en el manual de drogas en embarazo y lactancia está ubicado en la categoría D, es decir, se sabe que tiene un efecto teratogénico, pero en función del beneficio podemos en algunos casos utilizarlo. Y la anomalía más frecuente es la enfermedad de Epstein. El litio tiene estrecho margen tóxico terapéutico. Lo interesante de la intoxicación por litio es que nosotros estamos acostumbrados a la intoxicación, a que la intoxicación sea demostrada por litemias. Hoy sabemos que en el abordaje agudo, al comienzo del tratamiento, sí la litemia nos va a indicar si hay intoxicación o no. Ahora en el tratamiento a largo plazo no es tan así, porque el litio se acumula en los tejidos. Por lo tanto, podemos llegar a encontrar cuadros de intoxicación por litio con litemias terapéuticas normales. Esto es importante porque esas intoxicaciones asintomáticas o que no aparecen en la litemia repetidas en el tiempo son las que darían lugar, por ejemplo, a la insuficiencia renal. Si se sospecha de intoxicación con litio, suspender el fármaco sin esperar la litemia. Siempre la clínica es la que nos muestra, la que nos da el diagnóstico de la intoxicación. La pretoxicidad del litio está marcada por el temblor fino, las náuseas y vómitos, la diarrea, la anorexia, la sedación. La intoxicación de grado 1 cuando tenemos litemia entre 1,2 y 1,5 milimol por litros. A medida que va ejerciendo su efecto depresor sobre el sistema nervioso central, vamos a encontrar todo esto. Afecto embotado, sedación y apatía, agitación, hiperreflexia, fasciculaciones musculares, disartria, ataxia.
El grado 2 de intoxicación, litemias entre 1,5 y 2,5, trastorno de conciencia, temblor grueso, ataxia, fasciculaciones severas, mioclonía, paresia, parálisis, movimientos coreotetóxicos. Generalmente, a esta altura nos dimos cuenta que era el litio, ¿no? Si el paciente nos avisó. Y cuando tenemos litemia hematoria a 2,5, podemos encontrarnos con el grado máximo de intoxicación, que se caracteriza por presentar sopor o coma, convulsiones, contracciones de grupos musculares y espasticidad. Bueno, en líneas generales, las interacciones del litio. Con la benzodiazepina hay poca interacción. Sí, últimamente se demuestra que la interacción con el clonazepam provoca aumento de la disfunción sexual. Es un dato a tener en cuenta. A nivel de los neurolépticos, hay neurotoxicidad comprobada con haloperidol. En general yo no lo utilizo mucho. Yo soy de los que tiende a ser bastante osado en la utilización de los fármacos, pero cuando hay algo que está absolutamente demostrado y desde la misma industria nos dicen que tal asociación no es recomendada, uno tampoco puede estar exponiendo al paciente a ese tipo de adversidades. Con la clozapina se ha demostrado además la neurotoxicidad, mayor posibilidad de granulocitosis, convulsiones y cetoacidosis diabética, y se ha demostrado además que el litio disminuye la concentración de clorpromacina. En relación a los estabilizadores del ánimo y la interacción con el litio, lo único que podemos llegar a ver tiene muy buen perfil de combinación con valproato y con la motrigina todavía más. Con valproato solemos ver un aumento del temblor y, bueno, obviamente aumento de peso. Con la carbamazepina hay estudios que hablan de la neurotoxicidad, en general yo no lo asocio, y se observa también un mayor impacto a nivel tiroideo y a nivel del nódulo sinusal cuando se asocia con carbamazepina. En la interacción con los antidepresivos el uso es bastante seguro. Hay pocas evidencias de síndromes serotoninérgicos con IRS y con IMAO, pero hay que tener algún cuidado siempre. Y con los tricíclicos, si bien tiene un perfil de asociación muy bueno, a veces aparece temblor y toxicidad cardíaca. Con el TEC hay posibilidad de neurotoxicidad. Nosotros lo que hacemos es suspender 48 o 72 horas antes de realizar la terapia electroconvulsiva del litio. Con el alcohol obviamente que va a haber potenciación del efecto. Con la cafeína aumenta el temblor. Esto hay que trabajarlo con los pacientes y decirle, mire, usted no está durmiendo bien de noche, no será porque está tomando mucho café, usted está temblando más de lo que habitualmente lo hacía. Le hacemos la litemia, es normal. No será que está tomando más café, más mate, bueno, en la Argentina por lo menos, más té. Con los diuréticos, el único seguro en la utilización es la furosemida. En la interacción con los antibióticos, tener cuidado con las tetraciclinas y el metronidazol por la toxicidad, y además que las tetraciclinas y la ampicilina aumentan las litemias, la concentración de litio en sangre. El propanolol se indica para los temblores, 20 a 40 miligramos por día, sin embargo, disminuye la eliminación del litio y por lo tanto podría aumentar la concentración de litio en sangre. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina aumentan la litemia porque disminuyen el sodio, también hay que tenerlo presente. Y dentro de los AINES el más seguro es la aspirina. Como consideraciones finales, yo decía recién, el litio hay que animarse a usarlo. Yo vengo a hacer propaganda abierta a que utilicen el litio en sus pacientes con trastorno bipolar tipo 1 y pacientes refractarios y difíciles, asociándolo a la motrigina o aún a la motrigina y valproato, o también a la motrigina o valproato con alguno de los atípicos, quetiapina, por ejemplo, y olanzapina y aripiprazol. Ayer hablábamos con el doctor Fernández que no se lo tiene en cuenta y es un gran fármaco. Lo que sí hay que tener es algunas consideraciones. Tenemos que pedir una analítica completa que incluya la función renal, el perfil tiroideo, pero también el perfil lipídico, que antes no lo hacíamos. Una evaluación clínica completa y una evaluación, en la medida de las posibilidades, cardiológica, si no, por lo menos un electrocardiograma. Comenzar con dosis bajas. Yo generalmente empiezo con 450 miligramos y voy titulando en función de las litemias que voy haciendo cada 7, 10 o 15 días, depende de las características del paciente. Siempre manejarse con litemias terapéuticas. Todavía en nuestro país hay profesionales que prefieren no manejarse con litemias terapéuticas. Con lo poco que tenemos en la psiquiatría para aferrarnos y hacer un buen diagnóstico, si tenemos poco, por lo menos utilicémoslo. Las litemias son efectivas y son necesarias. Repetir analítica con función renal y perfiles lipídicos y tiroideos 2 veces al año por lo menos.
y educar mucho al paciente en función de los efectos adversos y de la necesidad de hablar con nosotros cada vez que lo van a medicar por lo que sea. Conclusión final. A mí me pareció que era importante afirmar en primera instancia que el litio sigue siendo de primera elección en los trastornos bipolares, exceptuando probablemente el ciclado rápido y los estados mixtos. El conocimiento, indefinido todavía, pero cada vez mayor de nuevos mecanismos de acción, como lo que decía el doctor Fernández en relación a la neuroplasticidad y la neuroprotección, lo hacen diferente a otros fármacos propuestos para trastorno bipolar. Y lo diferente no está en lo cuantitativo, está en lo cualitativo, está en el fenómeno clínico. Ahí es donde uno nota la diferencia con el litio. Es verdad que hay que esperarlo, hay que tenerle paciencia, no esperar resultados rápidos. El litio es uno de los pocos fármacos que en el tiempo sigue actuando, pasan los meses y nos sigue mostrando mejoría. Hasta el 80% de la fase maníaca y el 70% de las depresivas agudas responden al tratamiento con litio. Como último aporte, lo que yo diría es que lo que la neurociencia muestra en relación a sus propiedades distintas, lo que yo les decía recién, la experiencia clínica lo observa en la evolución de los pacientes quienes se ven beneficiados por este tipo de tratamiento. Muchas gracias, acá les dejo el mail para lo que fuese necesario.